5 de... Buenos días. Hoy, domingo 3 de mayo del año 2026, vamos a iniciar nuestra escuela dominical, como siempre, con el título Una misión cumplida con valentía. Es la sesión 3. En la versión en español, vamos a ver lo siguiente. Dice, idea central: Dios nos da el valor para hablar con valentía sobre Cristo. Aplicación para la vida. De niño me gustaba una película de dibujos animados que se llamaba El libro de la selva. Uno de los personajes principales es un oso cuya única ambición en la vida es vivir sin preocupación. Una de las canciones de esa película se ha hecho muy famosa y quizás la recuerdes ahorita mismo. La letra comienza así: buscad lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo dará. No, yo no sé cantar. Si pudieras elegir, preferiríamos una vida sin problemas ni preocupaciones, pero la vida real no es así. Cuando se trata de hablar de Cristo con otras personas, encontraríamos también oposición y complicaciones. En esta sesión veremos que aunque hablar de Cristo puede provocar confrontación, seguimos obedeciendo y confiando en el propósito de Dios. Él estará con nosotros en medio de la dificultad. Ya siempre he dicho que no tiene nada que ver la imagen del material con la versión en española. Vamos ahora a ver la versión en inglés. Muy bien. Estamos familiarizados con la expresión clínica, entre comillas, ninguna buena acción queda sin castigo. No es una afirmación bíblica, pero las buenas acciones a veces nos meten en problemas. Intentando regresar a casa desde Nigeria con un equipo de voluntarios, nuestro equipaje estaba siendo inspeccionado por personal militar en el aeropuerto en busca de cualquier cosa que hubiéramos comprado en el país y que consideraran sujeta a impuestos. Si bien nuestra labor misionera no era ilegal en ese país, no queríamos divulgar el motivo de nuestra visita. Sin embargo, una de los oficiales rápidamente comprendió el propósito de nuestra visita. Habló abiertamente de su amor por el Señor e invitó a los miembros de nuestro equipo a unirse a su fila. Donde comenzó a acelerar la inspección, su superior, disgustado por su comportamiento, la reprendió severamente. Al reconocer que yo era el líder del grupo, me abordó y me pidió mi pasaporte. Al entregárselo, me sorprendió verlo guardarlo en su bolsillo y marcharse. No es muy bueno que le quiten el pasaporte a uno. En Hechos 4, Pedro y Juan realizaron una buena obra que atrajo la atención hacia Jesucristo y que les causó problemas con los líderes religiosos que se oponían a ellos. Su experiencia nos muestra cómo Dios nos da valor para mantenernos firmes ante la adversidad. En el siguiente post vemos ejemplos. Bueno, aquí ya vemos en el post de la inicial cómo se habla de que alguien le pidió el pasaporte al autor y pues no se lo devolvió. ¿Quién sabe qué harían con él? Digo, ¿cuándo se lo devolverían? En estos posts adicionales que tiene la lección, vemos cómo podemos en su momento nosotros predicar. Lo podemos hacer en línea. De hecho, esta sería una forma de predicación, lo que hacemos tanto en Facebook como en YouTube. Personalmente, a través de visitas.
También, inclusive ante el doctor, si es que nosotros somos pacientes, médicos sería más difícil predicar, pero también lo podrían hacer. O incluso en una escuela, como se vería en las fotografías que estamos viendo. Muy bien, vamos a iniciar con nuestro recorrido teológico. Hechos 4 del 1 al 3. Pedro y Juan ante el consejo. Primero, mientras Pedro y Juan hablaran a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. En México le dirían en el caló, la chota llegó de inmediato. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Ya sabemos que esto es nada más representación. Pedro y Juan arrestados. Y la verdad es que creo que no les gustó mucho a los del templo que fueran en su momento, que estuvieran predicando. Contexto: Evangelio y evangelismo. En el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, editorial CLIE, la palabra evangelio no se refiere al protestantismo evangélico, uno de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, sino, como dice su etimología, evangelion, buena noticia. Un comunicado de parte de Dios de que tal manera amó Dios al mundo, que llegó a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. En realidad el Evangelio no es una doctrina, sino una persona, acontecimiento. Primero, es persona porque el Evangelio es Cristo. 2, es acontecimiento porque la venida de Cristo al mundo fue el gran acontecimiento al venir para hacernos la exégesis del Padre, Juan 1:18, y llamar a los hombres a que orientasen su vida de forma que adopten las disposiciones necesarias para entrar en el reino de Dios, cuya irrupción definitiva en el mundo va insuperablemente unida con la venida de Cristo al mundo. Marcos 1:15, Gálatas 4:4. En ese sentido no hay más que un evangelio. Romanos 1 del 1 al 3, Primera de Corintios 15:11, Gálatas 1, 6 al 9, 2 del 2 al 20. Los elementos esenciales del mensaje evangélico son los siguientes. A. Cristo es el Mesías esperado, Juan 1:49, 4, 25, 26, 42. B. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Primera de Corintios 15:3. C. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, Primera de Corintios 15:4. D. Tenemos testigos veraces de dichos acontecimientos, Primera de Corintios 15 del 11 al 15. E. Cristo ascendió a los cielos, pero volverá de nuevo, Hechos 1:11. Por otro lado, la evangelización es la predicación del Evangelio a toda criatura, Mateos 28 del 19 al 20, Marcos 16:15, Lucas 24 del 44 al 47. Para ello la Iglesia se constituye en misión permanente, Mateo 28:19, Marcos 16:15, Hechos 1:8. ¿Cuándo es una iglesia cristiana? Si no es una iglesia cristiana, no le importa ser misionero. Todo el pueblo de Dios está comprometido con esta misión profética, Primera de Pedro 2:9. Pero hay un ministerio específico del evangelista, Efesios 4:11, Segunda de Timoteo 4:15, que es ir a predicar el evangelio a los lugares en que se ha sembrado o en que no se ha sembrado la semilla, Mateo 13, o no se ha sembrado de forma adecuada, sirviendo así de pionero
que abre el surco para la labor principal. El misionero propiamente dicho es digno de honor y de sustento. Tercera de Juan 5 al 10. No se puede callar aquí el hecho lamentable de que no todos los que llevan el nombre de misioneros lo son en realidad. El evangelista tiene un programa mínimo de la predicación de los elementos esenciales del mensaje evangélico, según quedaron expuestos. Es preciso insistir todavía en algo muy importante. Bueno, antes de eso, efectivamente, no todos los que se dicen misioneros o evangelistas lo son. Yo conocí a uno acá en el sur de Texas que se llama Joshua King, que literalmente es un farsante, viene de Corea y además en su momento esquilma a las iglesias y les hace en su momento una serie de grandilocuentes discursos sobre el templo. Pero en su accionar traicionó a un pastor, mi amigo Eloy Mendiola, y lo traicionó vilmente. Ya le quería quitar la iglesia, hizo que la comunidad se sublevara en contra de él. Y vemos entonces que no quien diga que es misionero lo es, al menos como Joshua King, que es un verdadero parásito del evangelio. Sí, yo lo digo con sus palabras. El evangelista, como todo, dice, es preciso insistir todavía en algo muy importante. 1. El evangelista, como todo proclamador de la palabra de Dios, ha de predicar con su vida antes que con su palabra. Ese es el termómetro. Si no es en su momento congruente en su vida con lo que enseña, pues no va a predicar jamás. 2. El evangelista no puede ocultar a los creyentes el costo del discipulado. Lucas 9:23. Sí cuesta mucho trabajo. A veces hasta tiene que sacrificarse en muchos sentidos, porque no es fácil la labor de evangelizar. 3. El evangelista, como todo predicador de masas, debe orientar a los nuevos convertidos a integrarse en una comunidad eclesial que guarde ortodoxia, la disciplina y la administración de las ordenanzas. Versículo 1. En el libro Hechos de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, titula los versículos 1 a 37 la primera persecución. En el versículo estudio, la multitud que se congregó a oír a Pedro era muy grande, era tarde, y esa congregación hizo que se diera la intervención de la guardia del templo. Los líderes fueron avisados de lo que había ocurrido sobre el lisiado y el sermón de Pedro. La sanidad no les preocupaba tanto como la predicación y enseñanza del apóstol. En Pentecostés dicho apóstol congregó a unas 3,000 personas, y esto no dejaba de preocupar a las autoridades religiosas. Ahora, otra multitud se reunió para oír el mensaje de que Cristo es el Salvador y Mesías. La guardia intervino sobre pretexto de poner el orden en el recinto del santuario. La guardia se formaba por levitas, armados con garrotes de madera. Su objetivo era impedir que se predicase el evangelio. Además de la guardia, apoyaron los sacerdotes y los saduceos. El peligro era que se predicara de que Jesús había resucitado y que era Él el Mesías enviado por Dios como Salvador. Por eso los prendieron. En una palabra, los mandaron al fresco bote. Versículo 2. Los líderes judíos actuaron así porque estaban contrariados, porque estaban enseñando al pueblo. En aquel tiempo los maestros eran gentes que habían tenido conocimientos teológicos en alguna de las escuelas lideradas por otros maestros. A estos se les llamaba el título de rabí, y solo lo tenía quien egresaba de alguna escuela rabínica. En la actualidad, lamentablemente, aquí en Texas incluso, y en varias partes de Estados Unidos, y no se diga de México, muchos agarran, ponen su iglesia y se llaman autopastores.
Y incluso dicen de que ellos son la verdad total, que no necesitan de un seminario, que ellos son el seminario. Que yo conozco algunos. Pero la realidad es que debiera de ser la profesión en el caso de nosotros los evangélicos, de pastor, solamente egresados de un seminario de prestigio, no de escuelas patitos que se dicen o autonombran seminarios y que la realidad están cundiendo por muchos lugares. Pero ¿cuál es la diferencia entre una escuela patito y un verdadero seminario? Los maestros deben de ser por lo menos maestros y doctores en teología. Si no lo son, esa escuela no tiene validez. No puede en su momento crear a verdaderos servidores de Dios. ¿Por qué? Pues porque les falta conocimiento. Conozco una que no tiene ni siquiera los mínimos de alfabetización. Los maestros ni siquiera tienen algún tipo o perfil de ser teólogos. Solo son cuates del supuesto pastor o del supuesto gurú o como se quiera llamar. Muy bien. Ahora, Cristo fue considerado como tal por la autoridad con la que hablaba Mateo 7:29, Marcos 1:22, la cual incluso fue cuestionada Mateo 21:23. Por eso los apóstoles fueron también cuestionados en cuanto a su autoridad para enseñar. Nicodemo, si vemos nosotros en Juan 3, pues era uno de los integrantes del Sanedrín y fue a ver a Jesucristo y le reconoció como rabí. Como hablaba Jesucristo, realmente era evidente que era en su momento un rabí. Ahora, Jesucristo era un jovenzuelo. La edad en la cual los rabíes se consideraban como tales era primeramente que debían de ser casados y tenían por lo menos 40 años. Jesucristo del inicio de su ministerio tendría 30 años. Entonces era un chaval literalmente. Muy bien. Dice, por eso los apóstoles fueron también cuestionados en cuanto a su autoridad para enseñar. Ninguno de ellos tenía estudios en alguna escuela. Por lo tanto, se estimaba que no estaban capacitados para enseñar al pueblo. La enseñanza más preocupante era la afirmación de que por la resurrección de Cristo hay esperanza de resurrección para los creyentes. Los saduceos negaban esta doctrina, 22:8, Mateo 22:23. Al partido de los saduceos pertenecen la familia del sumo sacerdote y eran totalmente contrarios a la idea de que haya existido resurrección de Jesús. Además de que ellos lo mandaron matar, entonces si confiesan, si ven de que efectivamente resucitó, pues quedan muy mal parados. Versículo 3. Los guardias del templo aprendieron a los apóstoles. Literalmente les echaron mano. Es el primer arresto de creyentes y de apóstoles del atrio del templo. Fueron conducidos a una prisión, posiblemente a los calabozos de la residencia del sumo sacerdote. Como hicieron con Jesús luego de interrogarlo, en el lugar seguro pasaron la noche, prisioneros hasta el otro día. La razón de su comportamiento obedeció a lo avanzado del día. Era la tarde de aquel día, luego del sacrificio de la tarde. Las puertas del templo se cerraban hasta el otro día y las actividades del Tribunal Supremo de Israel, el Sanedrín, quedaban en suspenso hasta el día siguiente. No habría tiempo material para interrogar a los apóstoles sobre su actuación, de modo que fueron puestos en un lugar seguro hasta el día siguiente. En México les decían ese tipo de arrestos sabadazos. ¿Por qué? Porque los agarraban en viernes y como no había tribunales sábado y domingo, los dejaban ir hasta el lunes o empezaba todo a partir del lunes. Desglose. La vida cristiana no es fácil ni cómoda, me dijo una vez un hermano en la fe. Tenía mucha razón. Dios no ha prometido que no tendremos tribulación, sino que estará con nosotros en medio de la tribulación. Segunda de Timoteo 3:12, Isaías 43:2.
Cuando compartimos el Evangelio con otros, habrá oposición de algún tipo. A Satanás no le gusta que hablemos de Jesús. Puedo dar testimonio de eso porque he vivido momentos en que algunas personas se molestaron cuando les hable de Jesús. ¿Cómo actuar cuando esto sucede? Es muy común tanto aquí en Estados Unidos como en México y en otros lugares que ponen cuando llega uno a una casa 2 reglas: no hablar de política ni de religión. Entonces no quieren saber nada de algún partido, pero tampoco no permiten que se hable de Dios, de Jesucristo. Sí, los hay así. ¿Cómo actuar cuando esto sucede? De esto aprenderemos en los siguientes puntos. 1. Hablar de Jesús puede traer oposición. Versículo 1. Los líderes religiosos se molestaron con la predicación de la resurrección de Jesús y de inmediato quisieron intimar a Pedro y a Juan. No debe sorprendernos la oposición a la palabra de Dios, porque los 3 grandes enemigos que tenemos, Satanás, la carne y el mundo, se oponen al mensaje transformador de Cristo. Jesús ya nos advirtió sobre esto. Cita: acordaos de la palabra que yo he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Puesto que hemos sido advertidos, podemos prepararnos con firmeza para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3:15. Estar preparados implica orar, estudiar la Biblia en una escuela poquito y ensayar respuestas breves y adecuadas. 2. Aquí es donde también entra lo que se llama la apologética. La apologética nos muestra precisamente cómo defender y exponer el mensaje. Hablar de Jesús puede traer resentimiento. Versículo 2. Los líderes religiosos estaban resentidos en particular porque los apóstoles predicaban de Jesús, la resurrección de entre los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección, Mateo 22:23, y mucho menos en la resurrección por medio de la fe en Jesucristo. Aún así, los apóstoles y el resto de la iglesia continuaron predicando con valor acerca de Jesús y de la resurrección, a pesar del resentimiento que este mensaje podía provocar. Nuestro propósito no es ofender a las personas. De todos modos, algunos se ofenderán al oír que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. 3. Hablar de Jesús puede traer sufrimiento. Versículo 3. Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel. Con seguridad, fue un momento difícil para ellos, aunque al mismo tiempo debió ser causa de gozo, puesto que Cristo había dicho: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, del 11 al 12. En el sufrimiento también hay gozo. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito, todo les ayuda para bien. Romanos 8:28. Como se mencionó, la vida cristiana no es fácil ni cómoda. Aún así, es una vida de gozo profundo. Cuando entendemos que Dios obra con poder en medio de la oposición, el resentimiento o el sufrimiento, Dios está llevando a cabo su bendita voluntad. El Evangelio de Cristo seguirá siendo proclamado a pesar de la oposición. Dios quiere usarte a ti y a mí. Seamos parte de este hermoso y perfecto plan. Vamos a ver ahora las primeras preguntas. Muy bien.
Ya sabemos que la primera son como se dice en español, y la siguiente es en inglés. ¿En qué situaciones cotidianas te cuesta hablar de Cristo con valentía? Aquí hay que responder algo bien claro. Si vamos a un trabajo, en horas de trabajo, no vamos a andar predicando a Cristo. No porque no podamos, sino porque en su momento, para eso tenemos horas de descanso, para eso tenemos horas después del trabajo. No nos están pagando para que prediquemos a Cristo. Entonces, pues debemos de ser conscientes de nuestras responsabilidades laborales y por lo tanto, abstenernos de hacerlo. Pero eso sí, en las horas de descanso y en las horas en su momento fuera del trabajo, sí, hay que predicarlo en todo momento. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has tenido simplemente tratando de volver a casa? Bueno, a veces ha llegado a ver, en alguna ocasión fui a un viaje con mi hermano a Aguascalientes y literalmente casi nos quedamos sin gasolina. Con la respiración pudimos casi llegar en su momento a la gasolinera y poder evitar una tragedia a medio camino. Así todavía me acuerdo. 2. ¿Qué podrías hacer esta semana para hablar de Jesús a alguien aunque te dé un poco de miedo? Pues primero superar el miedo. En lo personal, y eso aunque mucha gente no me lo crea, yo soy tímido. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo hablar con cualquier persona, no es fácil. Por eso a veces en su momento yo he elegido utilizar estas redes sociales porque aquí no estoy viendo a la persona de inmediato enfrente de mí. Pero sí en su momento, si me dicen vamos a hablarle a una persona de Cristo, créanme, sí me cuesta mucho trabajo. Estoy trabajando en eso. ¿De qué maneras podríamos encontrar resistencia al hablar de Jesús hoy en día? De las reglas que se han establecido casi como un dogma. No hay que hablar de religión, no hay que hablar de política. Ay, no vaya a ser que me convenzas. No. Por eso en su momento, nuestra cultura es cada vez más apolítica por una parte, pero también no busca a Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar. Hechos 4 del 8 al 12. 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Salmos 118, 22. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo Jesús. Muy bien. Vamos a ver. Contexto. Versículo 8. El autor en cita dice que los versículos 8 a 12 se titulan La respuesta de Pedro. En el versículo estudio, Pedro y Juan habían recibido el Espíritu Santo antes, pero la acción plena del Espíritu sobre el apóstol se pone de manifiesto. Era necesario el trabajo del Espíritu para dar respuesta a la pregunta. Y de acuerdo a lo que Dios deseaba, era el Espíritu el que les iba a dar las respuestas correctas como Jesús lo había prometido. Mateo 10, 19 a 20. Los apóstoles eran gente sencilla
¿Y cómo podrían defenderse ante acusadores profesionales? Por acción del Espíritu, las palabras necesarias saldrían de eso en esos momentos, como lo describe Pablo, Filipenses 1:19. La justicia de Dios actuará. El apóstol se dirige a los miembros del Sanedrín, reconociéndolos como gobernantes del pueblo y ancianos. También debe de mencionarse a los escribas, versículo 5, aunque Pedro no los mencionó. Es interesante ver que Pedro pues era un pescador y no tenía mucho de que había dejado la pesca por seguir a Jesús. Juan pues era en su momento también creo que de esa misma profesión, entonces no eran gente estudiada. Y sin embargo las respuestas teológicas que dieron aquí pues son contundentes. ¿Por qué? Porque corresponden a lo que es el testimonio de alguien que lo vio literalmente vivo de nuevo, resucitado a Jesucristo, que lo vio ascender a los cielos y por lo tanto es plenamente congruente con lo que es la acción del Espíritu Santo. Versículo 9. Se les trajo como delincuentes cuando lo único que hicieron era un beneficio a un hombre enfermo, pero no podía ser cuestionado por el tribunal, debía ser alabado. Esa acción no podía ser tratada como delincuente por hacer bien a una persona enferma. No se trata de un delito, sino de una pregunta sobre un acto de misericordia. Lo que le importaba al tribunal no era la sanidad del enfermo, sino el poder por el que se había producido. Este interés iba a ser satisfecho en la respuesta que sigue. Ellos, los discípulos de Jesús, no estaban amedrentados ante el tribunal, sino llenos del poder del Espíritu Santo, que iba a convertir la respuesta del apóstol en un testimonio sobre Jesús. No eran reos, sino testigos de Cristo delante de todos los hombres. Versículo 10. La autoridad o el poder para la sanidad del paralítico proceden del nombre de Jesucristo de Nazaret. Es el nombre sobre todo nombre, revestido de autoridad suprema en cielos y tierra. Filipenses 2, 9, 11. Pedro enfatiza la naturaleza divina humana de Jesús. Pedro reafirma que Jesús murió por acusación del mismo Sanedrín, pero al resucitar no terminó con Jesús, ya que él sigue obrando plenamente. Entonces, no podría negar que Dios levantara de la muerte a su Hijo, y Pedro proclama que Dios, resucitó a Jesús. Y es la base esencial de la seguridad de la salvación y de la esperanza de gloria. Por eso Pablo afirmó que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería su predicación y vana sería la fe. Primera de Corintios 15, 14. La prueba es que el lisiado que está sano delante del Sanedrín, en él opera el admirable poder de Jesús. No son presos defendiéndose, sino testigos del resucitado que por impulso del Espíritu Santo han pasado de ser acusados a acusadores de todos aquellos impíos. Versículo 11. Cita el Salmo 118, 22. Ya que la piedra que desecharon los edificadores ahora es cabeza de ángulo. Y rememora las palabras de Jesús al final de la parábola de los labradores malvados, Mateo 21, 42. Cabeza de ángulo es la piedra central de la estructura abovedada, o la piedra de cierre de un arco de sustentación. Esa piedra, el pueblo y los líderes la rechazaron. Sin embargo, Dios había determinado que su Hijo sea el Señor para su gloria. Versículo 11 sigue. Es la cabeza, dice Filipenses 2:11. Es la cabeza angular de todo el reino de Dios, el núcleo de la salvación del hombre y el restaurador de todas las cosas. Esta cita también se encuadra en Isaías 28:16. Por eso, no podían alegar ninguno de ellos, conocedores de la Escritura, ignorancia de lo que habían escrito los profetas. Versículo 2.
No existe salvación fuera de Jesucristo. Los presentes creían que la salvación se basa en el estricto cumplimiento de la ley. Pero Pedro les afirma que no existe otro camino más que Jesús. No es solo el poder sanador de Jesús para los enfermos, sino el poder de Cristo para sanidad espiritual. Esto es, para la salvación de los perdidos. La salvación solo es posible en el nombre de Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, Lucas 9:10, y cumple lo que se había anunciado de que Cristo tenía que morir y luego resucitar al tercer día. Por eso, debían de arrepentirse para recibir el perdón de los pecados a todas las naciones. Lucas 24, 46 al 48. Él es el único Salvador. Desglose. Quizás en alguna ocasión hiciste un test de temperamento. Normalmente estos exámenes se llevan a cabo con extensos cuestionarios que al final son evaluados por una persona cualificada. Hace unos años realicé una de esas pruebas. El resultado confirmó lo que intuía: muy introvertido. Yo creo que también sería así. El resultado, muy introvertido. Tal vez tengas un carácter muy diferente. Es posible que seas una persona extrovertida, que disfruta mucho de estar con gente o incluso entablar conversaciones con desconocidos. Sea cual sea tu temperamento, confía. Dios te puede usar para dar testimonio claro y valiente de lo que Jesús hizo en tu vida. Por eso, Dios nos da palabras para testificar de él. Versículo 8. Observa cómo Pedro habló ante el máximo concilio religioso de Israel, lleno del Espíritu Santo. Dicho de otro modo, Pedro dio testimonio ante el concilio con el poder del Espíritu Santo. No fue por su capacidad retórica o su sabiduría natural, fue Dios, el Espíritu, quien le dio las palabras para testificar de Jesús. Recuerda que esa es la promesa de Cristo, Lucas 12 del 11 al 12. Por lo tanto, debes tener fe en que el Espíritu Santo, que mora en tu vida, te dará las palabras correctas para hablar con otros acerca de Cristo. Confía en Él. 2. Dios muestra su poder por medio de Jesús, versículos 9 y 10. El hombre lisiado había sanado en el nombre de Jesús, el Cristo, que significa Mesías ungido. Los judíos mandaron crucificar a Jesús, el unigénito de Dios, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Hasta hoy, el Señor muestra su gran poder por medio de Jesús. Esto nos da confianza. No depende de nuestro poder, ni de nuestra capacidad, ni de nuestra sabiduría. Nuestra labor es dirigir las miradas hacia Jesucristo. Dios se encargará del resto. 3. Dios muestra su salvación por medio de Jesús, versículos 11 y 12. Aunque los líderes religiosos rechazaban y reprobaban el mensaje de Jesucristo, Dios había decidido construir la iglesia con Jesús como piedra angular, Efesios 2:20. Por lo tanto, la salvación está disponible gratuitamente para todo aquel que cree en Jesús como el único salvador de su alma. Solo en Él hay salvación. Este es el hermoso mensaje del Evangelio. Dios ha hecho todo para que podamos ser salvos. No es por nuestras obras, sino por la gracia y misericordia de un Dios tan bondadoso que envió a su Hijo unigénito. ¿Eres introvertido? ¿Eres extrovertido? Dios puede usarte tal como eres. Puede ser fácil para ti buscar alguna excusa. Quizás digas: no soy evangelista, no soy misionero, ni mucho menos soy como Pedro o Juan. Si Dios usó a Pedro, que negó 3 veces a Jesús, Mateo 26:34, te puede usar a ti también. Somos instrumentos en las manos de Él. Permite que Dios te use. No seas renuente al llamado de Dios y proclama con otros lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Habrá oposición? Sin duda, pero mayor es el que está contigo. Primera de Juan 4:4.
Muy bien, vamos ahora a ver la siguiente pregunta. ¿Por qué algunos se ofenden cuando oyen que solo de Jesús, en Jesús hay salvación? Porque el hombre ha creado fantasías y ha puesto supuestos caminos alternos, realidades diversas. Pero la realidad, lo objetivo es que solo en Jesús hay salvación. Si no se salva por medio de Jesús, pues no es salvo. ¿Cómo describirás el papel del Espíritu Santo en la difusión del Evangelio? Es el que da las palabras ideales. Si nuestro Salvador no nos hubiera dejado al Espíritu Santo, pues jamás los apóstoles hubieran hecho lo que hicieron y hacían, como por ejemplo enfrentarse al Sanedrín. Vamos a continuar. Hechos del 18 al 20. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En una palabra, les jalaron las orejas, los intimidaron. Pero ¿saben lo que les interesó? No. Versículo 18. Para evitar la proclamación entre el pueblo del nombre de Jesús, sus mensajes, su obra, y no pudiendo hacer de otro modo, tomaron el camino de la amenaza, prohibiendo mencionar el nombre de Jesús, ni de su enseñanza. Todos aquellos querían dar un aspecto de legalidad y, como era habitual, no castigaban a nadie sin previamente darles una advertencia. No se mencionan las acciones en caso de desobediencia, pero es posible que fuesen acusados de desobediencia y rebeldía, lo que correspondería el castigo de acuerdo a la ley 5:28. No les prohibieron realizar milagros en nombre de Jesús, pero sí al anunciarlo al pueblo como Salvador y enseñar en su nombre. Muchas veces estas intimidaciones surten efectos. ¿Por qué? Porque la gente es cobarde. Pero insisto, cuando el Espíritu Santo está, en este caso, con Pedro y con los apóstoles, pues simplemente no le hicieron caso. Versículo 19. Los versículos 19 al 21 los titula La grandeza de los apóstoles. En el versículo estudio, la intimidación no surtió efectos en los apóstoles. Inmediatamente respondieron diciendo que iban a obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaban ante el tribunal judío con capacidad incluso para juzgarlos, pero los apóstoles les piden que juzguen, que debían hacer, es decir, debían emitir una respuesta en cuanto a quién debían de obedecer, si a Dios o a los hombres, en el sentido de valorar la postura consecuente y establecer la prioridad necesaria. El veredicto debía ser obedecer a Dios por sobre cualquier cosa, lo que facultaba a los apóstoles para seguir predicando las buenas nuevas de salvación en el nombre de Jesús. 20. Esta es la conclusión de la cláusula anterior. Los apóstoles debían de obedecer a Dios antes que a los hombres, esto es, cumplir lo que habían visto y oído durante el tiempo que estuvieron con Jesús, y Dios les encomendó la proclamación del mensaje de salvación, como hicieron los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías 20:9, Amós 3:8 y Juan 3, del 1 al 3. Los apóstoles tenían que cumplir su cometido antes que someterse a la intimidación. No solo son mensajeros, sino también testigos, y como tales tenían que proclamar el mensaje que Jesús les había encomendado y los hechos poderosos que él hizo
y seguía incluso haciendo. Contexto, reflexión. Del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos la 26 y 27, parte 2 y última. Habíamos dicho, continuando, y a Satanás el Señor del mundo, en el patético intento de retener a Dios en los templos, como si eso fuera posible, y abandonar el mundo en manos del enemigo, como si Cristo no fuese también Señor de las esferas seculares. La segunda es esconderse en la trinchera. Es lo que hacemos cuando el diálogo con la cultura se basa exclusivamente en criticar todo lo que pasa desde la imperturbable seguridad de nuestras opiniones. Nos volvemos apocalípticos y tiramos piedras a todo lo nuevo, a lo que rotulamos directamente como sistema de este mundo, con el fin de disputar las batallas culturales por el sentido y para cerrar filas. Nos identificamos con las posiciones más conservadoras de la sociedad. Hacemos alianzas carnales con esas posiciones y terminamos por ensalzar como cristiana a la sociedad de hace 20, 50 o 100 años. Todo lo que a vuelo de pájaro se puede rotular como progresista se vuelve enemigo absoluto del verdadero cristianismo. Es fácil exponer a una radiografía de la miseria ajena desde un escondite seguro, pero no hacemos mucho por remediar esa miseria. La medicina está, al igual que nosotros, bien protegida detrás de la trinchera. La tercera es la rendición. Es lo que sucede cuando, ya sin fuerzas para permanecer junto al Señor, bajamos los brazos y capitulamos ante la hegemonía en turno. Es un cristianismo con complejo de inferioridad que tiembla ante la idea de romper con el espíritu de la época y quedar en ridículo. No negamos que el Evangelio tenga valiosas enseñanzas, pero pareciera que ya no podemos seguir creyendo con convicción en esos antiguos credos. Cuando uno se entrega a vivir sin rumbo, sin ofrecer resistencia, sin rezar, accediendo a cualquier requerimiento semiconsciente del deseo, se llega a un punto en el que se pierde la fe. Entonces, hacemos alianzas carnales con los movimientos progresistas, con todo lo nuevo, con las ideas que las élites culturales ponderan como prestigiosas y cool. Los grupos conservadores se convierten en la causa de todos los males del mundo. Por eso hay que combatirlos, porque el mundo alcance finalmente la liberación. Este rápido paseo por nuestra estrategia ante la complejidad de nuestro tiempo no debe confundirse con el juicio desalmado en diferentes momentos. Yo mismo, como una brújula indecisa, siento que me inclino por el escapismo escatológico, el ataque desde la trinchera o la rendición más cobarde. En la forma como Jesús interactuaba con los grupos y culturas a su alrededor, encuentro algunas claves para nuestro propio desafío de habitar una cultura que nos suena extraña y hostil. Primero, no vemos en los evangelios que Jesús capitule ante las hegemonías de su contexto. Los saduceos en el ámbito religioso, la cultura grecorromana en general, al contrario, podía afirmar sin complejos la inferioridad de que su misión no era abolir las viejas leyes, sino llevarlas a su plenitud. Podía distinguir también con astucia y mucho tacto entre la esfera del César y la de Dios. Su ministerio era una alternativa, una propuesta claramente diferente de las demás. Una y otra vez, la gente al verlo pasar se preguntaba: ¿quién es este? Mateo 21:10. ¿Quién es este hombre? Mateos 4:41. ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Lucas 7:49. No se podía meter a Jesús dentro de una cajita cualquiera o asimilarlo a alguno de los grupos hegemónicos. Segundo, Jesús no emprendió la retirada.
El Señor fue contemporáneo de los esenios, una secta judía que vivía en el desierto para evitar la contaminación religiosa. Hoy viven en conventos y seminarios. A diferencia de ellos, el ministerio de Cristo se desarrolló en los caminos y las calles de Galilea, en la inmediatez de las aldeas, los campos y las ciudades, allá donde se le necesitaba. Si Jesús decidía entrar a la casa de un famoso ladrón, las cosas no quedaban como antes cuando se iba. La gente miraba y decía, abre cita, la salvación ha venido hoy a esta casa, Lucas 19:9. Incluso aquellos que lo mataron no permanecieron iguales después de estar con Cristo. Uno de los soldados romanos que lo había clavado en la cruz, al verlo entregar su último suspiro, dijo, cita, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Marcos 15:39. Jesús fue un agente de misericordia de Dios. Por donde él pasaba, la gracia pasaba también. No importaba si la persona pertenecía a un grupo o no, a su grupo cultural. No importaba si era un ladrón o un soldado impío, si era la prostituta más famosa del pueblo o un fariseo intransigente. Cristo ofrecía gracia a todos por igual. Y finalmente, tercero, Jesús no se atrincheró en una especie de partidismo mesiánico, opuesto a las otras facciones de su tiempo, fariseos, sacerdotes, romanos y celotes. Afirmaban ser el futuro. Cada grupo que al derrotar a los demás partidos, todo el pueblo viviría mejor el triunfo de cada uno de estos proyectos. Una victoria legalista, ritualista, militarista o terrorista, respectivamente, pondría las bases de una nueva sociedad. Sin embargo, el resultado era más bien la fragmentación. Cada grupo se atrincheraba detrás de barreras imposibles de franquear. Insólitamente, el ministerio de Jesús consiguió lo que ninguno de esos proyectos había logrado. El Señor tenía una costumbre sorprendente. Cuando lo invitaban a comer a la casa de un fariseo, llevaba de paso a su amigo publicano, y mientras estaba ahí, invitaba a conversar al celote y al sacerdote. La habilidad de Jesús para manifestar gracia, compartir la mesa con todo tipo de personas y dialogar con las preocupaciones reales de sus contemporáneos, le permitió trascender al partidismo. Sentarnos a la mesa con Jesús nos pone en las mismas condiciones, nos dignifica y nos invita, acto seguido, a emprender un camino de discipulado que transforma vidas, grupos y sociedades según el parámetro de justicia del reino de Dios. El fruto de ese maravilloso experimento multicultural fue la iglesia. Un lugar donde judíos y griegos, hombres y mujeres, esclavos y libres, ricos y pobres, todos podrían mirarse por primera vez a los ojos para comprender en comunidad el seguimiento del Maestro. El templo de Jesús no es un detallado manual de instrucciones, pero es una receta poderosa contra la indiferencia, el resentimiento y el sectarismo. Amén. La historia del hermano Andrés es fascinante. Este holandés fue ferviente creyente en Cristo durante la Guerra Fría. Arriesgó su vida para llevar de forma clandestina Biblias a los cristianos perseguidos a los países del otro lado del telón de acero. Su historia se cuenta en un famoso libro titulado El contrabandista de Dios. Los países a los que el hermano Andrés llevó Biblias tenían leyes que prohibían la lectura de la Escritura. Pero el hermano Andrés entendía que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Por lo que se estuvo dispuesto a arriesgar su vida para llevar el mensaje del Evangelio. Estoy seguro que este hombre quería seguir el ejemplo
que Pedro y Juan nos dieron en este pasaje que estudiamos. Por eso, 1. Confía, aunque haya intimidación. Versículo 18. El concilio religioso judío ordenó a Pedro y Juan que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Imagínense el grado de intimidación. El concilio judío constaba de unas 70 personas, más el sumo sacerdote, mientras que Pedro y Juan eran solo 2. Eran montoneros. Pero ellos sabían que podían confiar en Dios, porque tenían al Señor de su lado. Es posible que haya ocasiones en las que te sientas intimidado y no quieras hablar de Jesús. Recuerda, Dios es mayor que toda oposición que tengas que enfrentar. 2. Obedece, aunque haya oposición. Versículo 19. Pedro y Juan sabían que lo correcto era obedecer a Dios antes que a los hombres. Es cierto que Dios nos pide que nos sometamos a las leyes de nuestros países, Romanos 13:1, siempre y cuando sean leyes justas y piadosas. Cuando una ley se opone a la ley moral de Dios, todo creyente tiene la obligación de obedecer a Dios antes que a cualquier ley humana. La razón es sencilla. Las leyes humanas son falibles. La ley de Dios es infalible. Por eso, obedecemos a Dios aunque haya oposición. Eso es lo justo. Eso es obediencia fiel. 3. Proclama aunque haya adversidad. Versículo 20. Los apóstoles no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Habían sido transformados de tal manera por Jesús que nadie impediría que siguieran testificando. Sí, la adversidad era significativa y las consecuencias abrumadoras. De hecho, si sigues leyendo el libro de Hechos, encontrarás que Esteban y Jacob fueron asesinados por ser fieles a Jesús. 7 del 54 al 60, 12 del 1 al 12. Pero incluso en la adversidad, proclamaremos siempre la verdad del Evangelio. Vale la pena. Lo más probable es que nosotros no vivamos en un país en donde se prohíba leer o predicar la Biblia. Demos gracias a Dios por la libertad que tenemos. No sabemos por cuánto tiempo más la tendremos. Por lo tanto, mientras haya oportunidad, hablemos con otros de Jesús con valentía, sabiendo que Dios nos usará por medio de su Espíritu para glorificar su nombre y alcanzar a muchas personas que necesitan de Cristo. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Por qué obedecer a Dios antes que a los hombres? Porque nosotros creemos en la salvación, y la salvación es eterna, y la ley de los hombres es solamente de este mundo. Entonces diríamos en términos jurídicos que el mayor bien es precisamente la eternidad. ¿De qué manera podremos prepararnos para tiempos de oposición? Pues lo primero es estar plenamente convencidos y plenamente enterados de lo que estamos predicando. Yo no puedo predicar algo que no conozca. No es solamente decir, no, yo voy a predicar en este momento. Bueno, ¿qué voy a predicar? Muchas veces, lamentablemente, en muchas iglesias no se enseña ya la palabra. Es todo light. Y de verdad hay pastores light, hay congregaciones light, y muchas ni siquiera ya tienen escuela dominical. Afortunadamente en la iglesia donde vamos, que es la Grace Baptist Church en Mission, sí hay escuela dominical. ¿Qué versículos de la Biblia te da valor cuando sientes miedo? Pues lo que habíamos dicho, porque básicamente Dios envió a su Hijo para salvarnos. Y eso es lo que me da en su momento fortaleza. ¿Por qué? Porque fue un sacrificio increíble lo que hizo Dios. ¿Qué sucede cuando intentamos complacer a las personas en lugar de a Dios? Pues nos volvemos mundanos.
Cuando alguien en su momento sabe que sus amigos se emborrachan y quiere ir a emborracharse con ellos, pues no es cristiano. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo tan mundano como siempre. Muy bien. El último versículo. Hechos 4:13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho comprender que es en tu palabra la que encontramos verdadera y magnífico ejemplo de lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Si queremos realmente predicar tu palabra, necesitamos estar llenos de ese Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con tu mensaje, para que podamos realmente soportar intimidaciones, amenazas, porque tu mensaje es real, no aquel basado en rumores, no aquel basado en costumbres, es el que verdaderamente puede traer la salvación a las personas que lo oyen. Ayúdanos a que ese Espíritu actúe cada vez más en nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.